El sacamantecas. La historia del hombre del saco, que se lleva a los niños metidos en un saco, es uno de los mitos más conocidos en España. Y sin embargo, resulta no ser tal leyenda sino que hace referencia a un suceso que ocurrió realmente a finales del siglo XIX. Y es que durante esta época se observaron diferentes casos de hombres que secuestraron y asesinaron a niños, en otros casos también a mujeres, con el fin de extraer su sangre y lípidos, las mantecas, para venderlas o utilizarlas como elemento curativo, creyendo que estas partes de los niños contribuían a curar condiciones como la tuberculosis. Un ejemplo real fue el de Francisco Leona, el cual junto a su cómplice y su cliente fue condenado a muerte tras el asesinato de un niño por estas razones. Esta leyenda es una de las más famosas dentro del imaginario colectivo y ha logrado ocupar un lugar preponderante dentro de la literatura y el cine. El lago Ness se encuentra en la zona de Highlands en Escocia, abarca 39 kilómetros y tiene una profundidad de 240 metros. El primer avistamiento de este monstruo, llamado Nessie, data del siglo VI y en los últimos 200 años se han registrado más de 1000. Se lo describe como una criatura prehistórica de grandes proporciones. De hecho, lo han identificado con los plesiosaurios, animales que solían habitar en el agua. Durante los años 30 la historia creció y alcanzó renombre internacional, luego de que un hombre llamado Hugh Gray lo fotografiara el 12 de noviembre de 1933. A partir de ese momento, se convirtió en una atracción turística y se han organizado diversas expediciones para localizarlo. Cuenta la leyenda que María Leonza, Yara, era una doncella de Nirwa, la hija pequeña de un importante cacique. Tiempo antes de su nacimiento, el chamán había advertido a los aldeanos que si nacía una niña de ojos extraños, del color del agua, el pueblo se extinguiría. Para evitarlo habría que sacrificarla y ofrecerla al dueño del agua, Anaconda. Yara nació y, efectivamente, tenía unos ojos peculiares, por lo que ordenaron su muerte. Su padre, incapaz de hacerlo, la escondió en una cueva. Allí la muchacha debía permanecer sin salir, custodiada por más de 20 guerreros que la protegían. Un día, los custodios estaban adormecidos y la joven decidió salir de la cueva para ver el exterior. Se detuvo ante el lago, donde despertó al dueño del agua, Anaconda, quien se enamoró de ella y la atrajo a su interior. En las profundidades del agua, Yara y Anaconda se unieron en una ceremonia espiritual. Pronto, el padre de la muchacha se enteró de lo ocurrido y quiso separarlos. Pero ya era demasiado tarde. Anaconda comenzó a crecer tanto que produjo grandes inundaciones. El agua arrastró a la aldea y a su población. Desde entonces, Yara fue considerada como una diosa cuidadora de las lagunas, los ríos, la naturaleza y los animales que allí habitan. Con la cristianización Yara fue renombrada como Nuestra Señora María de la Lonza del Prado de Talavera de Níbar, a quien se le sigue venerando hoy día. La historia de Bloody Mary es uno de los clásicos de las leyendas de terror. La historia nos cuenta que la pequeña Mary Walsh, la cual un día enfermó y con el tiempo murió. La familia enterró a la niña, instalando un dispositivo típico de la época en que se colocaba una cuerda atada a una campana por si el supuesto muerto no lo estaba, ya que ya se conocía la catalepsia. La pequeña se despertó, siendo su supuesta muerte producto de la catalepsia, y tocó la campana. Sin embargo, nadie la oyó. Cuando la familia se dio cuenta de que la campana había caído al suelo después de múltiples intentos y desenterró a la niña, se la encontraron ya muerta, con las manos ensangrentadas tras haber intentado huir desesperadamente. Pero antes de morir, lanzó una maldición: aquellas personas que ante un espejo digan su nombre 3 veces morirán, antes de lo cual se oirá la campana que nadie oyó en su caso. Leyenda del túnel de Kiyotaki. Esta es una leyenda moderna, como muchas, es una leyenda urbana de terror. El túnel de Kiyotaki existe. Fue construido en 1927 y tiene 444 metros de largo. En la cultura japonesa, el número 4 es un número de mala suerte, por lo que surgieron muchas historias respecto a este lugar. Se cree que en la construcción del túnel murieron muchos trabajadores, que sus espíritus aún se encuentran en el túnel y que asustan a las personas que se acercan o que pasan a través de este. Leyenda del Kunekune. Esta es una leyenda moderna que se suele contar en las zonas rurales de Japón.
El Kunenuke es un monstruo que es muy alto, blanco y muy brillante y que suele aparecer en medio de las cosechas, lejos de la gente. Supuestamente puede atacar a las personas, pero si alguien se aleja no le hará daño. En cambio, si alguien se acerca demasiado a este ser, podría enloquecer. Tsukimi. Se cree que esta leyenda proviene de China, pero que está relacionada con prácticas japonesas que tienen lugar en el presente, por ejemplo, con las festividades de la luna del otoño. Hay muchas versiones de esta leyenda. En una de ellas se cuenta que un anciano estaba caminando en un bosque, pero estaba muy cansado y se sentó para reponer fuerzas. Al poco tiempo, aparecieron un zorro, un conejo y un mono que querían ayudar al hombre dándole algo de comer. El zorro le dio un ave, el mono unas frutas, pero el conejo no encontró nada. Entonces, este animal decidió prender un fuego y sacrificarse para que el anciano pudiera comer algo. Pero el hombre no lo permitió, ya que en verdad no era un ser humano, sino un dios. El dios, que era la encarnación de la luna, decidió llevar al animal a la luna como recompensa por su noble gesto. Algunas personas creen que si se mira la luna se puede ver al conejo. Tsukimi significa mirar la luna, y es por esta leyenda que los primeros días de otoño se hacen distintos tipos de celebraciones en Japón. Leyenda del espejo. Según esta leyenda, un samurái, que tenía una esposa y una hija, tuvo que ir a conocer al nuevo rey y al regresar le trajo un espejo a su esposa como regalo. La mujer se vio en el espejo, pero no sabía a quién pertenecía la imagen que se reflejaba. Su esposo le contó cómo funcionaban los espejos y le dijo que era ella quien aparecía reflejada. Los años pasaron y la mujer enfermó. Antes de morir le dio el espejo a su hija y le dijo que siempre que mirara el espejo vería el rostro de su madre. La mujer murió y la niña miraba todos los días el espejo para recordar a su madre, porque creía que la imagen reflejada era la de su madre cuando era joven. Esta leyenda se utiliza para enseñar que las personas siempre perduran en la memoria de sus seres queridos. Yuki Onna. El nombre de este personaje significa mujer de nieve. Este ser aparece en muchas leyendas japonesas, en cuentos populares y en producciones artísticas contemporáneas. Se cree que Yuki Onna es un espíritu que aparece cuando nieva y que tiene el poder de convertir a las personas en estatuas de hielo o que hace que las personas se pierdan en el bosque, pero en otras versiones ayuda a las personas a volver a sus hogares. Sakura y Yoiro. Esta leyenda explica el origen de la flor del cerezo japonés. Según cuenta la leyenda, en una época en la que había muchas guerras, había un bosque que tenía unos árboles muy hermosos, pero había un árbol que nunca daba flores. Un día, un hada ayudó al árbol con magia, ya que le hizo un hechizo mediante el cual el árbol podría transformarse en humano, para que pudiera florecer. El árbol se transformó en humano y conoció a una mujer, Sakura, a quien él le dijo que se llamaba Yoiro. Ellos conversaron mucho y se enamoraron. Después Yoiro le contó el hechizo en el que se encontraba y que pronto se volvería a transformar en árbol. Yoiro se transformó en un árbol, el hada apareció, le preguntó a Sakura si quería unirse a Yoiro y ella respondió que sí. Así fue como Sakura dejó de ser humana y formó parte del árbol como la flor del cerezo. Kappas. Los kappas son seres fantásticos que supuestamente tienen una forma similar a las salamandras, un caparazón que les sirve como protección y un hueco en la parte superior de su cabeza que siempre está lleno de agua. Se dice que estos seres viven en ríos y lagos. Estos seres son muy conocidos en Japón y hay muchas versiones sobre cómo son. Por ejemplo, se cree que los kappas suelen robar pepinos o que pueden atacar a las personas, pero que si una persona le hace una reverencia, el kappa la devuelve y al caer el agua que tienen sobre su cabeza, el kappa muere. Estos seres fantásticos aparecen en narraciones orales y en muchos cuentos tradicionales japoneses y pueden ser buenos o malos. En el presente, todavía hay muchos rituales y creencias en relación con estos seres. Los Tengu. Los Tengu son seres que aparecen en muchas narraciones tradicionales japonesas y también en distintas obras de arte. Estos seres son una mezcla de hombre y pájaro y tienen un color rojo. Se dice que son muy grandes, muy fuertes y unos guerreros muy hábiles. En cuanto a su comportamiento, se cree que pueden ser agresivos porque son protectores de la naturaleza, pero también se dice que son justos, ya que castigan a los hombres que obran mal, pero ayudan a las personas que obran bien.
Momotaro. Esta leyenda cuenta que una pareja de ancianos no podía tener hijos. Un día, la mujer encontró un melocotón en el río, del que después nació un niño, al que llamaron Momotaro. Momo en japonés significa melocotón, por eso, el nombre de este personaje es Momotaro. Al crecer, Momotaro tuvo que cumplir con su destino, ir a una isla a combatir a unos demonios, a quienes derrotó con la ayuda de 3 animales que son sus amigos, un faisán, un zorro y un perro. Esta leyenda es una de las más antiguas y tradicionales de Japón y aparece en mangas, animes y películas. Emperador Jimmu. Jimmu fue una persona que supuestamente existió realmente y se cree que fue el primer emperador de Japón. La leyenda tiene muchos elementos fantásticos, por ejemplo, Jimmu sería descendiente de Amaterasu, diosa del sol, y de Watatsumi, el dios del mar. Según aparece en 2 crónicas posteriores, el Kojiki y el Nihonji, este emperador fue el que logró que Japón se unificara, después de terminar con las guerras que había hasta que Jimmu estableció la paz. No hay consenso respecto a los años de gobierno de Jimmu, pero se cree que este hombre fue gobernador entre el siglo VIII a.C. y el VII a.C. Esta es una leyenda antigua que busca explicar distintos sucesos históricos y que es fundamental en la cultura japonesa, porque forma parte de las creencias del sintoísmo, una religión japonesa. Leyenda de la Madre Monte. Esta leyenda tiene origen en la parte amazónica de Colombia. Se cree que la Madre Monte es un ser que cuida la naturaleza y que tiene poderes que le permiten ahuyentar a los cazadores y a los pescadores. Tiene diferentes descripciones, una de ellas supone que es una mujer cubierta de musgo y ramas. Esta leyenda tiene elementos de los mitos de los pueblos originarios que habitan en esta zona. En algunos lugares, se creía que la Madre Monte era la responsable de inundaciones, temporales y otros sucesos naturales. Leyenda de Charco Negro. Charco Negro es un pozo de agua que tiene una cascada y que se encuentra en el Antioquia, un municipio de Colombia. Hace algunos siglos, los comerciantes y los viajeros tenían que hacer caminos muy largos para llegar de un lugar a otro. Se cree que, donde hoy está Charco Negro, había una posada donde estas personas paraban para descansar y comer algo. Como en este lugar se hacían muchas fiestas, un cura lo maldijo y se cree que, como castigo divino, llovió y la posada quedó tapada por el agua. Hay muchas otras leyendas respecto a Charco Negro y también muchos misterios, ya que el agua es oscura porque el pozo en el que se encuentra es muy profundo. Leyenda de la Candileja. Dicen que la candileja es una bola de fuego que tiene extremidades y que hace un sonido similar al de un jarrón roto. Según la leyenda, este ser persigue a los hombres que tienen mal comportamiento. Se dice que la candileja es el espíritu de una anciana que era muy permisiva con sus nietos y que, al morir, recibió el castigo de convertirse en este ser que castiga a los hombres que no van por el camino correcto. Leyenda de Juan Machete. Esta leyenda es propia del este de Colombia. Según cuenta la historia, existió un hombre que se llamaba Juan Francisco Ortiz y que tenía un machete muy grande, por eso adquirió el apodo de Juan Machete. Este hombre hizo un pacto con el diablo, en el que intercambió su alma, la de su esposa y la de hijo, a cambio de dinero, tierras y animales. A Juan Machete le iba muy bien, hasta que en su campo apareció un toro muy grande y comenzaron las sequías, cada vez había menos dinero y los animales del campo se morían de a montones. Además, su familia lo abandonó y su casa se incendió junto con casi todas sus riquezas. Este hombre se arrepintió del pacto que había hecho y se fue al bosque para pagar su deuda con el diablo y para enterrar las pocas riquezas que le quedaban. Se dice que ahora su espíritu deambula en el campo y en los bosques asustando a la gente que se acerca a su tesoro. Leyenda de las brujas de Burgama. En la época colonial existía la creencia de que ciertas mujeres podían ser brujas, por eso, la iglesia perseguía y asesinaba a mujeres que consideraba que eran brujas. Esta leyenda tiene lugar en el pueblo de Burgama, donde vivían 5 mujeres que fueron acusadas de ser brujas, a quienes arrestaron y quisieron ahorcar. Pero en el momento en que estaban por colgar a la primera, que era la más poderosa de las 5, un grupo de hombres atacó a los verdugos y las 5 mujeres pudieron escapar. Se dice que la bruja más poderosa vaga por estas tierras asustando o protegiendo a las personas. Leyenda de los túneles de Bogotá.
Esta es una leyenda urbana que sostiene que en Bogotá hay túneles subterráneos que fueron construidos hace varios años o siglos y que se utilizaban para que personas importantes pudieran escapar de la ciudad si llegaban a necesitarlo. Algunos de estos túneles supuestamente conectan la casa presidencial con una estación de tren y un colegio con el Congreso. Leyenda del Caraú. El caraú es un pájaro que habita en pantanos y que produce un sonido que muchas personas consideran que es tenebroso. Según cuenta la leyenda, Caraú era un hombre que siempre salía de noche, incluso una vez que su madre se encontraba muy enferma. La madre murió y le fueron a avisar a Caraú, pero él no volvió a su casa, sino que se quedó en la fiesta hasta que ésta terminó. Al volver a su casa se puso un traje negro y fue al velorio de su madre, pero fue tal su tristeza y arrepentimiento que dicen que se convirtió en un pájaro negro que producía un sonido similar al de un llanto, es decir, Caraú se habría convertido en el primer Caraú. Se cree que si se escucha el graznido de este pájaro, una persona puede tener mala suerte. La Pincoya es una leyenda chilota que narra la historia de una hermosa mujer del mar, asociada con la fertilidad marina y la abundancia de peces y mariscos. Se dice que aparece desde las profundidades del océano, vestida con algas, para danzar en las playas, y que su danza indica si la pesca será buena o mala. Si baila mirando hacia el mar, habrá abundancia; si lo hace de espaldas, la pesca será escasa. La leyenda completa de la Pincoya, tal como se cuenta en Chiloé, es la siguiente. La Pincoya es hija de Huenchula, una mujer que fue raptada por el Millalobo, un poderoso ser mitad hombre, mitad lobo marino, rey de los mares. Huenchula y Millalobo tuvieron una hija, a quien llamaron Pincoya. Un día, Huenchula fue a visitar a sus padres, llevando consigo a su hija y regalos de su esposo. Sin embargo, al llegar, su hija se disolvió en agua al ser vista por sus abuelos, un acto prohibido. Desesperada, Huenchula volcó el agua en el mar, donde su hija resurgió como una hermosa joven, la Pincoya. Desde entonces, la Pincoya habita en el mar, ayudando a su padre a sembrar peces y mariscos para alimentar a los chilotes. Ella también rescata a los náufragos y, si no puede salvarlos, los lleva al Caleuche, el barco fantasma, donde viven felices. La Pincoya es considerada una figura benévola, que protege a los pescadores y al mar. La Pincoya, con su danza, simboliza la fertilidad del mar y la relación entre los habitantes de Chiloé y los recursos marinos. Si los pescadores son respetuosos con el mar y mantienen una actitud positiva, la Pincoya les recompensará con abundancia. La leyenda de la Pincoya es una enseñanza sobre la importancia de cuidar el entorno natural y valorar los recursos que nos ofrece. En una de las avenidas arboladas de Budapest, Hungría, una figura inusual observa desde un balcón de piedra la estatua de una mujer con una expresión melancólica, conocida como la novia de mármol. Según la leyenda, la figura representa a una joven que esperó en vano a su amado, quien nunca regresó de la guerra. Una versión de la historia dice que el esposo, tras regresar y hallar a su esposa muerta, mandó esculpir la estatua en su honor. Otra versión asegura que la joven se convirtió en piedra esperando eternamente a su amor. Este enigmático monumento sigue capturando la atención de los transeúntes, quienes no pueden evitar sentir la tristeza que emana de esta escultura.